Hola a todos, buenos días. En esta ocasión voy a tener el honor de guiarlos en la enseñanza de la palabra de Dios. Sabemos que no nos podemos reunir por todo lo que ha pasado, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. Es una pandemia, ya han muerto varias personas en Chile, miles de personas en todo el mundo. Entonces, para cuidarnos y para cuidarlos un poco más, no nos estamos reuniendo físicamente, pero tenemos también la bendición de poder al menos escuchar la predicación por otros medios como este. No es lo mismo, pero sin duda resulta una bendición enorme y podemos estar animándonos unos a otros a través de la palabra de nuestro Dios, que es algo que ahora más que nunca se nota que necesitamos, porque sentimos esta carencia que frente a lo vulnerable que me siento ante este virus, necesito más y más de Dios. Si escuchas esta predicación y no me conoces, mi nombre es Guido Bello, soy anciano en la iglesia de El Bosque y estoy acá con mi esposa, Mónica, y con mi hijo Esteban, que ya viene en camino, así que les pedimos oración por nuestro embarazo. Y por supuesto también están los gatos, así que si ven un gato pasar por acá o maullar, no se desconcentren por favor, aunque a esta hora están durmiendo. Bueno, en cuanto a la predicación, esto va a ir dirigido principalmente a la iglesia del Bosque, de Villa Santa Elena y la obra en Nos. Pero por supuesto la palabra de Dios es para todos. Y sabemos que todo lo que todos estamos pasando es complejo y duro, sobre todo para los que están con grandes luchas de antes, pero lamentablemente la realidad es que no sabemos cuándo va a acabar todo esto. Y podríamos vernos tentados a pensar que Dios nos envió este coronavirus y luego se olvidó de nosotros. Que Dios dijo, les voy a enviar esta enfermedad y allá ellos cómo se la arreglan. Y se podrían venir más cosas después. Terremotos, más sequía, guerras, conflictos sociales, y podrías pensar, ¿dónde está Dios? ¿Acaso se olvidó de mí? ¿Acaso se olvidó de nosotros? Entonces quiero mostrarte algo. En su palabra, Dios tiene un espacio en la Biblia para personas que piensan que Dios los está olvidando. Si en este momento estás cayendo en desesperación o depresión, asumiendo que solo se puede venir un desastre para tu vida y que solo esperas el momento en que esto termine y que acabe la pesadilla, quiero decirte que en la Biblia hay un espacio para gente como tú o peor. Hay súplicas desesperadas, hay salmos llenos de desesperación. Y quiero compartir contigo entonces el salmo que les leeré a continuación. Yo ya lo tengo acá, Salmo 13. Así que les voy a dar un tiempito también para que lo podamos buscar. El Salmo 13 tiene este título, por lo menos en mi Biblia, que dice plegaria pidiendo ayuda en las aflicciones. Bueno, ese título se le dio en las ediciones, pero el versículo 1 en verdad comienza cuando dice al músico principal, Salmo de David. Así que vamos a leer del 1 al 6, es decir, todo el Salmo. Dice así: al músico principal, Salmo de David. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Oramos? Gracias Dios por tu palabra, que sabemos que siempre es útil, que puede darnos aliento, que puede darnos sabiduría, Señor. Te pido también que gracias y por medio del Espíritu también puedas aplicar esto a nuestras vidas, Señor.
Usa a toda persona que esté predicando, úsame a mí también para esto, que seas tú hablando, Padre, y que puedas también llevar todo esto a ser algo para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, si ves los primeros dos versículos, vas a notar que la persona que escribe no parece este típico sujeto que canta victoria a todo rato, a cada rato, sino que parece más bien una persona asustada. Una persona que va camino al fracaso, que no sabe lo que debe hacer y que lo único que ve por delante es fracaso. Pero para un judío, como el judío que escribe este salmo, era normal escuchar este tipo de expresiones. Ellos en sus reuniones acostumbraban incluir espacios para este tipo de expresiones, expresiones de fracaso, de reconocer que hay pequeñez en nuestra vida, que solo podemos expresar desesperación en algunos momentos y pedir ayuda. Porque pensaban que expresarse así ante Dios y ante la asamblea educaba la fe. En otras palabras, pensaban que humillándose ante Dios y ante los demás era una forma de hacer que nuestra fe fuera más fuerte. Y yo estoy de acuerdo con ellos. Pero confesar nuestra debilidad lo vemos como algo terrible, algo difícil, no cercano. No vamos a una entrevista de trabajo, por ejemplo, y cuando nos piden describir a nuestra persona decimos la verdad es que soy patético. No decimos eso. Ocultamos lo malo, mencionamos las fortalezas, ocultamos las debilidades. Y esto puede pasar hasta en nuestra relación con Dios, puede pasar hasta en la relación con la iglesia. No, es que la iglesia debe verme fuerte, podrías decir tú. Pero fíjate que mientras más debilitado te veas, más necesitado de Dios te vas a sentir. Vas a querer recurrir más a Dios, porque te vas a dar cuenta de que Dios es más grande y más fuerte a medida que tú te humillas, te haces pequeño. Y tienes dos opciones entonces, o te quedas con eso para ti solito, pensando que eres suficientemente fuerte y puedes vencer, sin la ayuda de Dios y sin la ayuda de la iglesia de Dios, o tienes la opción de reconocer que necesitas de Dios en este momento, de hacerte pequeño para que Dios se vea más grande en tu vida. Tienes la opción de humillarte ante Dios y pedir su ayuda, hacerte más pequeño todavía y que Dios se vea aún más grande, que Él sea exaltado. Que tu fe sea fortalecida, fortalecida porque has superado más obstáculos, no tu persona, sino que tu fe. Como por ejemplo se fortalece un deportista haciendo cada vez cosas más difíciles que antes no podía hacer, así también se puede fortalecer la fe. Vencer las aflicciones, por ejemplo, nos convierten en personas con una fe más fuerte. Y esa fe no se logró de un día para otro. En este caso, vencer enfermedades quizá no te haga físicamente más fuerte. Quizá el coronavirus no haga que tu cuerpo se sienta más fuerte. Tal vez salgas más débil de esto. Pero tu fe puede ser fortalecida y eso puede hacer que tu canto sea más dulce ante Dios. Cuando vemos este salmo, dice en el versículo 1 al músico principal, salmo de David. Entonces, a quien se refiere este salmo es a David. Posiblemente él lo escribió, o posiblemente a él se lo dedicaron, o posiblemente se refería a él. Pero cuando los judíos pensaban en David como un salmista, pensaban en lo que ellos llamaban el dulce cantor de Israel. Y a mí me llama la atención que quien escribe mayormente este tipo de salmos sea el que es conocido como el dulce cantor de Israel. Pero leemos este salmo y no nos parece dulce, nos parece amargo. Quiero entonces que leamos un trozo de la Biblia donde se le llama dulce a David, donde están sus últimas escrituras. Entonces quiero que vayamos al segundo libro de Samuel, capítulo 23, y vamos a leer del 1 hasta unos versículos más adelante. Segundo de Samuel 23, versículo 1. Vamos a leer hasta el 5, ¿ya? Podríamos leer hasta el 7, pero vamos a dejarlo hasta ahí nomás. Dice así: Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo
dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Ahí está lo que decían, el dulce cantor de Israel. Y vemos que este era el último escrito que escribía David, el escogido de Dios. Versículo 2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Lo que David escribía era, por tanto, la palabra de Dios. Versículo 3. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Y esta es una referencia al Mesías, a Cristo. David está diciendo, yo no fui el Mesías. Yo no fui el Mesías prometido. Pero vendrá otro. Va a venir otro. Y ese será justo y ese gobernará. El versículo 4 dice, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Un rey como la luz solamente podría estar en la persona de Jesucristo. El que vino a ser la luz del mundo, Jesucristo, sería el que finalmente reinara en luz. Y en el mismo Salmo 13, David decía, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. David no era la luz. Él necesitaba la luz. Mira el versículo 5, en 2 Samuel 23. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. No es así mi casa para con Dios. Ellos no habían sido siempre perfectos ante Dios. Al final en David había pecado. Y había muchos que pensaban que David sería el Mesías, que David sería el perfecto libertador. Pero resultó que en David había pecado, estaba manchado, en él había necesidad de luz, porque él podía andar en tinieblas. No era David, no era ninguno de los reyes que vendrían después. El único que traería un reinado perpetuo, eterno, perfecto, sería Jesús. Jesús sería el encargado de mostrar, de revelar a un Dios que no se deja ver, pero que es el Rey. Al final Dios reinará por siempre. Por eso en 1 Timoteo 1:17 dice Pablo, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al final de su vida, David lo confirma. El dulce cantor de Israel afirma que Dios reinaría por siempre. Porque él mismo, David, no era el rey eterno. En él había pecado. Y un ejemplo de este pecado era este sentir que vemos acá en este Salmo, Salmo 13. Este sentir de que Dios lo había olvidado. Él no fue siempre ridículamente feliz. Hubo momentos en su vida en que se sintió completamente olvidado. Y David llegó a un momento en su vida en que podría decir ¿hasta cuándo? Como en el Salmo 13 que estábamos leyendo. Independiente de lo que fuera, lo que estuviera pasando. Necesitaba entonces recordar la salvación de Dios. David necesitaba recordar a Dios. Ahora tú quizá estás muy angustiado por el coronavirus. Estás asustado por la muerte o la muerte de ese que tanto amas. Estás enojado con las autoridades por tal o tal motivo. No lo sé. Estás tembloroso ante la situación económica que se viene. Y eso es solo por la contingencia que ocurre en el mundo. Más allá de eso está tu propia vida, tus luchas, tu familia, la enfermedad de tus padres o tus abuelos, o tu propia enfermedad, tus problemas económicos, el pecado que no se quiere ir de tu vida. Tu vida no se va a arreglar
porque consigas un mejor medicamento. Tu vida no se va a solucionar si las leyes cambian, ni tu trabajo cambia. Tu vida no se va a solucionar si ahora con la cuarentena pasas más tiempo con tu familia o menos tiempo en el trabajo. No, tampoco se va a solucionar si ahora trabajas desde tu casa. Únicamente la esperanza está en Dios. Lo único que puede arreglar, restaurar tu vida, reconciliar tu vida es Dios. Y tenemos que ver cómo también todo esto se concreta en la persona de Cristo. Solo en Jesús. Solamente en Cristo. Solamente en Él. La primera situación que veremos es cuando solo tenemos preguntas de desesperación. O también como estamos más acostumbrados, el primer punto que vamos a ver es cuando solo tenemos preguntas de desesperación. El versículo 1 del Salmo dice, Salmo 13, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Veamos esos dos versículos primeramente. Son dos versículos que transmiten una angustia tremenda. Si tú los lees detenidamente vas a ver una gran angustia. Pero si te preguntaran, si a mí me preguntaran, a ti, ¿cuál es tu versículo favorito? Tú no dirías este. ¿Hasta cuándo, Dios, me olvidarás para siempre? Nadie lo usaría para un devocional que te motive en la mañana. ¿Estás deprimido? Escucha este salmo. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo? O sea, no quisiéramos eso, quisiéramos quizá un todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero de alguna forma, este texto el Señor lo ha usado para fortalecer la fe de muchos y espero también que pueda hacerlo contigo. La angustia inicial de estos dos versículos es grande. Muestran a una persona que quiere llegar a Dios con todas sus fuerzas, pero se da cuenta de que no puede y está fracasando y se lamenta por eso, se hunde. En la realidad, para el pueblo de Israel, es que el mayor lamento no es por el cautiverio, no es por el fracaso, no es por la enfermedad, ni la impotencia frente a que sus enemigos lo invadan, ¿no? El mayor lamento es porque están separados de Dios. La realidad para la iglesia es que nuestro mayor lamento no es porque nos enfermamos y somos pobres. Es porque estamos separándonos de Dios, nos estamos alejando de Él. Al mismo Dios al que antes le cantaba, ahora simplemente ya no lo siento, ya no lo veo, ¿dónde estás? Y si lees este salmo, si te metes bien, puedes ver que hay un grito de desesperación. Hay oculto en este salmo algo así como un chillido. Ese grito terrible de pesadilla que lo tienes adentro, pero no sale, no se ve. Solamente se ven 4 preguntas en este salmo, pero si te metes adentro, escucharás un grito. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y no, nos amargamos, nos desesperamos, quizá por razones muy distintas a las del salmista. Cosas que pierdes, problemas que ganas, incertidumbres, o simplemente tienes miedo a que cuando llegue una prueba difícil sucumbas y no puedas soportarlo. Y digas, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos con tristezas en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Hay 4 preguntas muy directas que a nosotros nos pueden sonar incluso cliché. ¿Hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo permitirás que esto siga pasando? Pero esto no revela que hay un problema en Dios, como si Dios se estuviera atrasando, o fuera indiferente, o si Dios se hubiera olvidado. No es eso. Revela que la verdadera crisis está en mí. ¿Hasta cuándo? Significa que la crisis está en mí porque yo no soy capaz de ver a Dios. Yo no soy capaz de ver a Cristo, la esperanza viva. No somos capaces de ver cómo hemos sido rescatados, renacidos para una esperanza viva, porque Jesucristo resucitó de los muertos, como diría Primera de Pedro 1:3.
4 veces la crisis no es de Dios. 4 veces la crisis es mía. Es mía la crisis. El hombre que no puede ver la luz de Dios y se desespera. No veo lo que va a pasar mañana. Confío en Dios, amo a Dios, pero el problema está en ese segundo en que dejo de mirar a Dios y decimos, no sé cuánto pueda aguantar. Soy débil, me desespero. En esos primeros 2 versículos estamos viendo un retrato de quiénes somos en verdad cuando nos alejamos de Dios. Personas en crisis. En nuestra humanidad pura, sin Dios, estamos desesperados. Y en nuestra desesperación pensamos que Dios nos ha olvidado. Y hay una diferencia muy grande entre estar ansioso, porque se manifiesta el poder de Dios, y estar desesperados, porque creo que Dios se ha olvidado de mí, porque creo que Dios se ha olvidado de todo. ¿Me olvidarás para siempre? Dice el Salmo. ¿Acaso, yo te puedo hacer esta pregunta, acaso un Dios perfecto, que conoce todo, puede olvidar? Nuestra respuesta inmediata es no. Y creo que la realidad de que realmente Dios nos olvidara por un largo tiempo es tenebrosa, escalofriante, es para gritar, para chillar, de una forma más terrible que en la más terrorífica pesadilla. Pero la realidad de que Dios nos olvide para siempre es el infierno. En Mateo 7:23, Jesús habla de personas a las que les dirá, yo nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad, aléjense para siempre. Pero la ira de Dios solo será eterna para aquellos que lo han rechazado, que hayan rechazado a este Dios que entrega su vida por ellos. La ira de Dios para sus hijos se podría manifestar en diversos periodos, pero no para siempre. No para siempre. Su amor permanece para siempre. Y nota esto, la pregunta del Salmo es, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro? Pero mejor sería preguntarse por qué Dios tiene la molestia, siquiera, de mirarme un segundo. ¿Por qué Dios es capaz de mostrar algo tan preciado como su rostro a mí? ¿Acaso lo merezco? ¿Por qué Dios me da vida? ¿Por qué Dios me da tanto? ¿Acaso lo merezco? ¿Por qué Dios envió a Jesús para que muriera por mis pecados y me diera vida eterna? A su lado envió a su Hijo, al único. ¿En verdad Dios está escondiendo su rostro de nosotros? Él quiere mostrarse. La verdad es que nosotros tendemos a ocultar nuestro rostro de Dios, tendemos a ser como el versículo en Isaías 53:3 cuando dice, hablando del Mesías, despreciado y desechado, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No es que Dios se esconda. Tendemos a querer escondernos nosotros. Nosotros tendemos a querer escondernos de Dios, porque al mostrarnos a Dios tal como somos, Dios vería nuestro pecado. Dios vería que somos asquerosos. Cuando eso pasa es porque no estamos confiando verdaderamente, no estamos amando esa limpieza que Cristo nos ha hecho con su sangre derramada en la cruz. Y eso es lo más vergonzoso, que en verdad no estamos confiando en lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Pero dentro de todas estas dudas hay una respuesta que yo mismo me estoy dando al hacerlas. Que yo le pregunto a Dios, ¿hasta cuándo pasará esto? Me traslada a ese momento imaginario en que todo termina. Al momento del gozo máximo, ese cuándo.
¿Hasta cuándo significa que aún tengo esperanza en que Dios puede, en que Dios lo hará? Y lo hará de una forma que quizás no me puedo imaginar, quizás no tengo idea cómo Dios lo haga, pero Dios lo hará. Es distinto a, por ejemplo, tengo este vaso acá, es distinto a que digamos, y que este vaso se rompa. Imagina que este vaso se rompe, no podríamos decir hasta cuándo estará roto el vaso. El vaso se rompió y punto. Ahí aprovecho un poquito. Pero cuando vemos al salmista diciendo hasta cuándo, sabemos que sí existe ese cuándo. No es como el vaso que se rompió y se quedó roto para siempre. No, acá existe un momento en el que y espero que se cumpla, que pase todo esto. Como cuando alguien dice en un país que está en guerra, ¿hasta cuándo estaremos en guerra? La persona que hace se pone a pensar en ese momento en el que va a llegar la paz. O que nosotros digamos ahora, ¿hasta cuándo sufriremos las consecuencias del coronavirus? Eso nos lleva al momento en que pase todo esto. Cuando termine el coronavirus, ¿qué es lo que harás? Vas a quizá salir a juntarte con tu familia, que quizá no habrás visto hace semanas. Vas a poder ver a esa persona que tanto quieres pero que no podías. Vas a ir al supermercado y vas a ir al supermercado no sintiéndote como un marciano, alejándote de todo el mundo. Quizá vayas y abraces al que debas abrazar. Quizá lo que anhelas es volverte a congregar y ver las caras de tus hermanos, estar cantando una alabanza y darte cuenta de que no estás solo cantando en tu casa, que hay alguien al lado tuyo, que hay en verdad muchos cantando esa alabanza y que todos tenemos algo en común, que es a Jesucristo. Y eso me encanta de congregarme, que todos tenemos algo en común. Amamos al Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo seguirá el coronavirus? No lo sé, pero eterno no será. Va a acabar, eterno no es. Así que no pierdas la esperanza, continúa orando, no desmayes, continúa. Es ese cuándo llegará. Y lo sabes bien, porque Dios no olvida, pero necesitamos pedir de su ayuda. Entonces quiero que veamos una segunda situación, que es cuando solamente podemos pedir ayuda. Entonces el versículo 3, vamos a leer el 3 por ahora, dice así: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Hay una luz dentro de toda desesperación, una luz que no se apaga. Es como si dentro de la mente nublada del salmista, llena de hasta cuándo, Dios le diera la respuesta correcta, lo que tienes que hacer. Esta es la segunda situación, cuando solamente podemos pedir ayuda. Dios te está diciendo a ti, pídeme que te alumbre. Reconoce que yo puedo alumbrar tus pasos. Y tú puedes decir, Dios, tú puedes guiarme en lo más difícil y hacerme llegar a mi destino a salvo porque tú eres luz. Dios te dice, yo soy la luz. Y tú dices, mira, respóndeme y alumbra. Tú eres la luz. David reconocía cuando leímos hace un rato en 2 de Samuel 23 que vendría un rey como la luz de la mañana. Y esta expresión que hace ahora en el Salmo, cuando dice alumbra mis ojos, lo que expresa en sentido literal y ciñéndose solo al Salmo es pedir a Dios vitalidad, pedir a Dios energía, pedir a Dios poder, nuevas fuerzas para no dormir, que significa acá morir. Pero si lo vemos a través de mucho más, que los salmos, veremos algo más tremendo. Veremos a uno que dijo, yo soy la luz.
uno que caminó entre nosotros y dijo, yo soy, como diría Dios mismo. En Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 12, Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz. Jesucristo nos rescata de las tinieblas para siempre. Jesucristo será luz para siempre para nosotros. Jesucristo nos dará vida para siempre. Yo no puedo alumbrarme solo. Solo Dios puede darme luz. Yo soy como esa persona que dice, alumbra mis ojos. Y solamente Jesucristo, el único mediador que me lleva al Padre, puedo ver esa luz. Solamente mediante el Hijo, mediante el Cristo, mediante Jesús. Entonces, da lo mismo que mis enemigos me venzan. Lo que me importa es que la luz de Cristo siga brillando en mí. Eso es lo que importa. Y así será, porque no depende de mí que esa luz siga brillando. No depende de mí que la luz de Cristo siga brillando por siempre. El Salmo 3, en el versículo 3, y voy a leer el 4 también, dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Los enemigos del salmista nunca lograron derrotar a Dios. Y nadie lo logrará nunca. Ni aunque mueras ahora y entres a ese sueño de muerte, que en palabras sencillas significa morirse, o también significa ser asesinado, Dios no será vencido, porque Cristo venció la muerte. Él es la luz, el que lo sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando entendemos esto, debemos hacer algo. O sea, no basta con solamente entender que Jesús es la luz y que no andaré en tinieblas. Debo seguir a Jesús, debo seguir la luz. Debo abandonar todo y debo seguir a Cristo. Porque Él es el camino, Él es la luz que me muestra el camino. Pero debemos seguirlo, debemos creer en Él, debemos arrepentirnos por nuestro pecado, debemos amarlo, debemos desear más esa luz de la palabra, desearla con desesperación, ahora sí, desear con desesperación la luz de Cristo. Y ahora el Salmo termina, y vamos a terminar este Salmo, y llegamos a la tercera ocasión, tercera parte, tercer punto, en este Salmo, que es cuando solamente nos podemos alegrar. Entonces vamos a leer versículos 5 y 6. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Seguir a Dios llevará a un cambio importante de actitud, un cambio importante en tu vida. Esto debemos masticarlo bien, que sin duda la salvación se manifiesta, se hace visible en un cambio importante. Si el Señor te ha salvado, simplemente ya no puedes seguir siendo el mismo. De una persona desesperada por no morir, ahora eres una persona que decide dedicar su vida a Dios e incluso morir por Él. O sea, hay un cambio. Mas yo en tu misericordia he confiado, dice ahora. El salmista ve la misericordia como si estuviera viendo a Dios mismo. Ve a Dios, un Dios que muestra su amor, que rompe todo límite, que detiene la lluvia, que para la tormenta más violenta. La tormenta más violenta, que es la ira. Es la ira de Dios. Y se da a sí mismo por aquel que no lo merece. La misericordia se refleja en un Dios salvador, en que lo que Dios mismo hizo en la cruz no se puede romper con nada. Lo que Jesús hizo resucitando no se puede romper con nada. Dios puede hacer un corazón nuevo. Y entonces aparece este versículo hermoso que dice en el 6,
Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y el salmo termina. Fin de la escena. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Punto. Y yo le podría decir ahora al salmista, ok, esto es raro. Acabas de decir que Dios te había olvidado. Ahora en 4 versículos dices que Dios te ha hecho bien y quieres cantarle. Es ilógico, a simple vista. Se supone que tu vida era una desgracia y ahora es una fiesta. Y dices que tu gozo es incomparable y más grande que cualquier cosa buena. Y otra persona le podría decir, volverás a estar mal en un día o 2. Pero el salmista podría responder, quizá vuelva a caer, quizá vuelva a dudar, pero el Dios que me levanta, ese no cambiará nunca. Él no dejará de hacer cosas maravillosas en mi vida. Aunque yo pueda estar ciego, Dios no cambiará. Yo no soy todopoderoso. El Dios en quien confío es todopoderoso. Y no caerá. Por más que yo caiga, me volverán a levantar más fuerte que antes. Y cada vez será más difícil que caiga. Este salmo muestra a Dios, su misericordia, su luz, su salvación, su naturaleza que nos lleva a cantarle. Y muestra al hombre como un necesitado absoluto necesitado de Dios, que sin Dios se hunde y sin un Salvador está perdido. Y el propósito final de todos los salmos es que revelan la gloria de Dios. Los salmos muestran la gloria de Dios. Los salmos apuntan a un Dios glorioso. El Salmo 150 muestra a un Dios que termina siempre mereciendo la alabanza y la adoración. Dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en su magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Y al final dice, todo lo que respira alabe a Jah, todo lo que respira alabe a Dios, aleluya. Pero quizá este salmo, el que leímos, el Salmo 13, quizá no es una melodía con la que imaginamos una fiesta muy alegre, quizá, sobre todo al comienzo. No esperarías dedicarle al rey una canción tan triste. No quisieras dedicarle a Dios una oración de llanto. Pero Dios espera sinceridad. Si estás dolido, debes expresarlo a Dios. La vida produce dolor y Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios no se va a desilusionar de ti porque tú no seas capaz de confesar tus tristezas. La invitación ahora es a confesar a Dios todas tus situaciones, todo, confiésalo a Dios. Cuando solo tienes preguntas de desesperación, díselo a Dios. Cuando solo podemos pedir ayuda, cuéntaselo a Dios, que reconozcas que Dios finalmente siempre tiene el control. Eso es una forma de adorar a Dios. La gran respuesta es que Dios no olvida. La gran respuesta es que Dios se muestra cada vez más a tu vida. Y tú puedes contemplar esto y disfrutarlo. El Dios creador, eterno, el Dios inmenso, te está invitando. Él no se oculta. Él quiere mostrarte que te hace bien. Y que tú puedes darle el más sincero cántico de gratitud. Y sobre eso habla, sobre eso canta el Salmo 13. ¿Oramos? Gracias Dios porque tú nos has salvado, porque nos has mostrado, Padre, quién eres tú, porque nos has dado esa luz tremenda, porque nos has llenado el corazón de gozo, de alegría, porque podemos alabarte en todo momento, Padre, pese a que no estamos abrazando a nuestro hermano ahora, pese a que no los podemos ver a todos, que no estamos en el edificio de nuestra iglesia local, aún así podemos gozarnos en que tú estás siempre, de que tú
estás en todo lugar, de que tú inundas nuestra vida con tu gracia, que tú no nos fallas, Señor, que tú eres un Dios que puede alumbrar nuestras vidas, que tú eres un Dios que puede salvarnos y al que podemos cantar alegremente. Gracias, Dios, por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces y por lo que seguirás siendo eternamente. Gracias, Padre, porque nada nos puede separar de ti. Ningún peligro, Padre, nos puede separar del amor. Ni el hambre, Padre, ni el coronavirus. Nada, Padre, nos va a separar por siempre de ti. Estaremos siempre contigo, Padre, por los méritos de Jesucristo. Amén. Bueno, gracias, hermano. Seguiremos reuniéndonos, seguiremos predicando la palabra. La iglesia de Dios seguirá hasta que el Señor lo diga. Así que a seguir gozándonos en el Señor y a seguir alabando su nombre. Gracias.